Pues muy bien, bienvenidos todos a esta retoma de la clase bíblica, de la escuela bíblica, donde intentamos aprender juntos y con este tema tan importante de la interpretación de la Biblia, ¿no? Hoy Gustavo nos traía este pensamiento acerca de conocer a Dios, y para conocer a Dios tenemos que estudiar la Biblia. Para estudiar la Biblia pues tenemos que interpretarla también, poder acercarnos de una manera correcta a ese texto. Como hace mucho que nos vimos ya la última vez, solo los titulares de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos tratado de ver un poco qué es la hermenéutica, lo que es la interpretación de la Biblia, por qué es importante, necesaria. Hemos hablado también de la importancia de los diferentes métodos que existen y el espíritu, sobre todo la actitud de la persona que quiere estudiar la Biblia, el intérprete, pues debe tener una actitud correcta. Hemos visto el origen de la interpretación bíblica en los judíos y cómo se fue desarrollando en el tiempo, y comentamos los principales sistemas que hay de interpretación, diferentes maneras en las que se han acercado los estudiosos a la palabra de Dios y los pros y contras y observaciones sobre cada uno de esos métodos. También mencionamos una lista amplia de elementos auxiliares, de herramientas que tenemos especialmente en la actualidad para que nos sirven de ayuda para estudiar la palabra. Después hablamos de comprender el texto. Claro, lo leemos, pero entendemos lo que leemos. Y ahí entra, pues, desde el significado de las palabras, qué significa cada palabra que leemos. A veces, pues, no está tan claro, ¿no? Las cuestiones de traducción, porque tenemos un texto bíblico que es traducido, no fue escrito originalmente en nuestro idioma, y eso representa también algunas dificultades. Hemos hablado de la importancia del contexto, porque claro, cada texto fue escrito en un contexto, y cómo debemos de tener en cuenta también los pasajes paralelos. Se complementa la Biblia una parte con otra. Y ahí estamos en esta última sección, viendo el mensaje conjunto de la Biblia, de la Escritura. Y ahí enfatizamos la idea de que la Biblia es una unidad, aunque está formada por muchas partes, y esas partes están interconectadas y se complementan. No está todo en una parte, sino que tenemos que ver el conjunto. Luego comentamos la aplicación. Después de estudiar tenemos que aplicar esa verdad, y para hacer una buena aplicación pues hay que tener en cuenta el contexto del texto que hemos leído y estudiado. También consideramos el plan y el propósito de cada uno de los libros de la Biblia, que tienen sus limitaciones, porque ningún libro de la Biblia nos presenta de forma exhaustiva ningún tema, con lo cual tenemos que estudiar un libro y otro y complementarlos para hacernos un cuadro más completo de cualquier tema bíblico que queramos considerar, y teniendo en cuenta que cada libro está limitado por eso, porque tenía un propósito, un objetivo, respondía a una necesidad de un momento y de unas circunstancias. Y lo último que comentamos antes de despedirnos en junio, pues fue algo acerca del entorno histórico. Claro, cada libro se escribe en un tiempo, en una cultura, unas costumbres, y eso condiciona cómo entendemos lo que se decía, lo que se quiso decir, cómo se expresó, por qué se expresó así el texto que leemos hoy después de cientos de años. Bien, pues hoy vamos a entrar en un tema que me parece muy interesante, y vamos a hablar de que una clave de interpretación de la Biblia es la centralidad de la persona de Cristo. Jesucristo es central, es el centro de la Biblia. Jesucristo es, podemos afirmar que es una clave o casi la clave de interpretación de toda la Biblia. Creo que esto es una afirmación, una observación muy interesante, extraordinaria, diría, ¿no? Pensar que 66 libros, más de 40 escritores, en un periodo de unos 1500 años y otras circunstancias más que son muy variadas, ¿no es fantástico que todas ellas giren en torno a una persona, a, a la persona de Jesucristo? Creo que es algo único en la literatura universal, y evidentemente es algo divino el poder componer todo esto enfocado y centrado en una persona. Decimos que Jesús es
una clave interpretativa, porque Él está presente en todas las escrituras giran en torno a su persona. Y lo decimos porque Jesús mismo lo afirmó. Ahí tenéis un par de textos. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús se dirigió a los judíos en general y les dijo lo siguiente, ¿no? Examináis las escrituras, en ese caso todo el Antiguo Testamento está incluido, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ahora dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Otra vez en Lucas 24, aquellos dos discípulos desanimados, camino de Maús, después de que Jesús había sido sepultado y no daban por ciertas o válidas las informaciones de la resurrección. Y entonces Jesús se desaparece y en la conversación, pues ellos luego se dan cuenta y dicen lo siguiente, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, es decir, desde el Pentateuco hasta los profetas, Jesús les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Así que esta es una verdad bíblica, que todas las escrituras giran en torno a la persona de Jesucristo. Voy a poner un ejemplo de un texto de Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, versículo 7, es una cita del Salmo 40. Y ahí está citando exactamente las palabras que decía el Salmo y atribuyéndolas precisamente a Jesús, al Señor Jesucristo. Es decir, que el escritor está interpretando y aplicando lo que dijo el Salmo 40 a la persona de Jesús, como una evidencia de que ese pasaje del Antiguo Testamento hablaba acerca del Señor. Un autor, creo que fue Ginés André, que escribió algunas cosas acerca del tabernáculo, dijo la siguiente frase: si no has hallado a Cristo en esta página de la Biblia, es que has leído mal. Interesante, ¿no? Si no has visto algo de Cristo en una página de la Biblia, es que quizás has leído mal. En realidad, esta es la idea, que toda la revelación en la Escritura apunta a Cristo, está enfocada en Cristo. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo es el centro del programa divino. El plan de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad está enfocado en una persona, y por eso la Escritura tiene que ver con esta persona que es Jesucristo. Y creo que esa es una clave para interpretar, para comprender lo que Dios nos quiere transmitir, es que lo interpretemos siempre en relación, lo podamos tener o ver conexiones con la persona de Jesús. Bueno, abundando en esto, lo que vemos en la Escritura es que nos afirma que Jesucristo es el verbo de Dios, es decir, Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra. Juan 1, el texto bien conocido, en el principio existía el verbo o la palabra, y el verbo, la palabra, estaba con Dios, el verbo, la palabra, era Dios. Y todos sabemos que ahí se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo. También hacia el final del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 19, versículo 13, en una de las descripciones, una visión de Jesús viniendo en los tiempos finales, le ve vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Jesucristo es el Verbo, es la palabra de Dios. Y es interesante, ¿no?, que mismo cuando estudiamos la creación, pues ¿qué es lo que vemos en la creación? Que por un lado la Biblia nos afirma que Jesucristo es el creador, Jesucristo fue el creador, y también nos afirma que las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. En Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Jesucristo, y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y cómo fue hecho? Pues leemos Génesis 1 repetidas veces, cada vez que algo es creado,
dijo Dios y fue así. Es decir, dio una palabra, dio una orden y las cosas ocurrieron. Y Hebreos 11:3 pues dice lo mismo. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Así que Jesucristo es el creador, Jesucristo es la palabra y hay una identidad, ¿no?, entre la palabra y la persona de Jesucristo. Hay una unidad, diría, inseparable entre lo que sea palabra de Dios y la persona del Señor Jesucristo. Mismo cuando Jesús iniciaba su ministerio, en Lucas capítulo 5, el versículo 1, pues nos describe cómo la gente iba tras él para escucharle y ellos mismos percibían, habían comprendido que cuando Jesús hablaba, hablaba la palabra de Dios. Dice Lucas 5:1, el gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret. Así que Jesús hablaba, la gente escuchaba la palabra de Dios. Podríamos decir lo siguiente: Cristo es la palabra viviente, la Biblia, la palabra escrita. Cristo es la palabra que cobra vida. La Biblia es la palabra escrita, en texto. Por lo tanto, no se pueden separar a Jesucristo de la palabra ni la palabra de Jesucristo. Incluso se podría decir que no podemos aceptar a Cristo y no aceptar las Escrituras. Es incompatible, es una contradicción. Y lo mismo, quien rechaza a Cristo rechaza las Escrituras, o quien rechaza las Escrituras rechaza a Cristo, porque ambas cosas son inseparadas. Y creo que hasta tal punto es la conexión que podríamos decir que lo que se diga, lo que se afirme acerca de la palabra escrita, se puede afirmar acerca de Cristo mismo. Por ejemplo, la palabra es la verdad. Cristo es la verdad. La palabra es lumbrera. Cristo es la luz. Y un texto en concreto, por ejemplo, en Hebreos 4, versículos 12 y 13, vemos claramente esa identidad, porque el versículo 12 dice que la palabra es viva, eficaz, la palabra de Dios, y que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y está hablando la palabra de Dios. Pero en el versículo 13, evidentemente, está hablando de la persona de Jesucristo, porque dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que hay una identidad entre la palabra y la persona de Jesucristo. La palabra escrita penetra, Jesucristo ve nuestro interior, el interior de nuestra vida. Así que si me estoy explicando, concluiríamos que todo lo que mencionan las Escrituras, cuando las leemos, cobra importancia si lo podemos relacionar con Cristo. Adquiere un significado, digamos, superior cuando lo podemos conectar, identificar con la persona de Cristo. Lancé una pregunta, evidentemente no os di tiempo, es culpa mía, y bueno, aún así tuve una respuesta, ¿no? Y luego veréis por qué tiene relación con lo que estamos diciendo. Y la pregunta que os había propuesto pensar en ella era por qué la Biblia omite algunos eventos históricos importantes, que a veces puede llamar la atención desde el punto de vista de un historiador cualquiera que conoce la historia, y en la Biblia aparecen historias que son insignificantes para la humanidad y hay otras que han sido importantes para la humanidad y sin embargo la Biblia no las menciona, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿por qué? Bueno, la respuesta que recibí dice lo siguiente: de forma general diría que la revelación que tenemos es inspirada por el Espíritu Santo y necesaria para nuestra fe. Todo lo demás que no se encuentra contemplado forma parte del cuidado de Dios hacia nosotros. Nos permite no perder de vista lo prioritario. Por otro lado, encajar diferentes acontecimientos históricos con la revelación bíblica aporta todavía más credibilidad
a la palabra, aunque no puedan conocerse fechas exactas. Bien, es un acercamiento a esta pregunta. Bueno, la idea es que la historia que cita la Biblia, las referencias a imperios mundiales, a reinos, a pueblos y a naciones, son aquellos que en realidad tienen que ver con Jesucristo, con la persona de Jesucristo. Y por esa razón, pues aquellos que no tienen que ver con Cristo ni con los planes de salvación, de redención, pues son omitidos, porque no interesan para la revelación de Dios, para el plan de Dios, que es de conocer a Jesús y de llevar a cabo el desarrollo de su reino. Y ese es el motivo, porque puede haber historias, eventos que para el mundo sean importantes y en la Biblia no las encontramos. Así que, por esa razón, Jesucristo es realmente el centro de la Biblia y diríamos que es el tema de la historia desde el principio hasta el fin. En Génesis aparece ya anunciado cuando se anuncia que de la ascendencia de la mujer se aplastará la cabeza de la serpiente, y la Biblia termina con la venida de Jesucristo. Así que Él es el gran protagonista de la Biblia, de la historia y de la profecía. Antes cité algunos textos de Jesús donde él mismo lo dice. Y, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis, que es interesante o curioso, ¿cómo se presenta ese libro? Bueno, si lo tuvieras que presentar tú, probablemente no lo describiríamos así. Pero cuando abres el libro de Apocalipsis, lo primero que encuentras, la primera afirmación que se supone que nos da una pista de todo lo que viene después, pues comienza diciendo que este libro, ¿de qué se trata? De la revelación de Jesucristo. Bueno, habla de muchas cosas, ¿verdad? Apocalipsis. Pero para Dios, el objetivo, el propósito prioritario de ese libro es la revelación de Jesucristo. Y por si fuera poco, vuelve hacia el final del libro, vuelve a repetir la misma idea. En el capítulo 19 y el versículo 10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Diré, por eso cuando leemos la Biblia tenemos ese desafío de profundizar, de ir mucho más allá de la mera letra del texto y tratar de percibir el espíritu. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere transmitir con lo que está diciendo? Y para eso, claro, primero tenemos que entender la historia, entender su contexto, entender las palabras, pero al final no es quedarnos ahí, sino, bueno, ¿y qué es lo que el Señor quiere transmitirnos, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de esta palabra, el espíritu de esta historia, el espíritu de esta profecía? Permíteme que os comparta un texto que escribió Morris, creo que es de Carlos Morris, el que muchos conocemos o hemos conocido, que decía lo siguiente acerca de esta idea, ¿no? Decía, por eso, ¿quién es este Jesús de quien nos habla tanto la Biblia? Es el último Adán, la cabeza de la nueva creación. Es el profeta, cuyas palabras son infalibles. Es el sacerdote según el orden de Melquisedec, cuyo sacerdocio eterno le hace posible salvar hasta lo último a los que se allegan a Dios por él. Es el rey que se sentará en el trono de David y quien gobernará hasta los confines de la tierra. Es el compañero del Padre Eterno y el Santo Espíritu, y es la segunda persona de la adorable Trinidad. En las palabras alegóricas del bendito libro, Jesucristo es la respuesta a toda necesidad. Para los hambrientos es el pan, para los sedientos es el agua, para los enfermos es el médico y la medicina, para los acusados es el abogado que nunca perdió una causa, para los condenados es quien trae perdón, para los cautivos abre la prisión, a los que tienen la vida destrozada, él la restaura y embellece. Es la rosa de Sarón por su hermosura y el lirio de los valles por su pureza. Es la estrella de la mañana, de la esperanza, el Cordero de Dios para la expiación, la roca eterna que da sombra en el desierto y refugio en la tormenta. Es el león de la tribu de Judá por su poder y como tal rompe las cadenas y da libertad y victoria. Es el dinero de los pobres, la sabiduría de los ignorantes,
y la sanidad o santidad de los inmundos. Y si hay alguna petición por la cual no se encuentra palabra adecuada, entonces Él es la expresión de ella, pues es el deseo de las naciones. Bueno, un breve reflejo de la importancia de Jesús a lo largo de esas expresiones figuradas que encontramos en la Biblia. Hay una tarea que se podría hacer. Al final no la puse porque da su trabajo, ¿no? Pero sería desafiaros a buscar o tratar de buscar, aunque solo sea una idea, en cada uno de los libros de la Biblia que pudieras identificar que tiene que ver con la persona de Jesucristo. Hay un autor que escribió una frase según la cual relaciona cada libro de la Biblia con la persona de Jesús. No voy a leeros las 66 para no aburriros con la lectura, pero os voy a mencionar como ejemplo las 5 primeras y luego os voy a poner un pequeño vídeo de 3 minutos pues que habla mejor que yo. Entonces mejor pongo el vídeo y yo me callo. Los primeros libros, por ejemplo, de la Biblia, cómo él ve que presentan a Jesús, ¿no? En el caso de Génesis dice, pues en Génesis Cristo es el creador y la simiente de la mujer. En Éxodo, el Cordero de Dios, inmolado a favor de los pecadores. En Levítico, pues Jesús está en la figura del sumo sacerdote en todo el libro. En Números, pues Cristo es la estrella de Jacob. En Deuteronomio, Jesucristo es el profeta anunciado. En Josué, el príncipe del ejército de Jehová. Y así sigue. Algo interesante, destacando de cada libro. Y seguro que hay más. De lo que él pone, pues solo son lo que él ha elegido como una presentación más que le ha parecido más destacada, ¿no? De cada libro y cómo se puede relacionar con la persona de Jesús, ¿no? Cuando llegas al final, por ejemplo, en Apocalipsis, pues Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Bien, hacemos aquí esta pequeña pausa para poneros un vídeo que espero que os va a gustar como me gustó a mí porque resume muy bien la idea. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos.
Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Muy bien, interesante, ¿no? Ver cómo está el Señor reflejado en también todos los personajes de la Biblia. Bueno, el motivo es que en realidad y en los minutos que nos quedan me gustaría compartir algo acerca de esta idea, de que todo el propósito de Dios, toda la historia está enfocada en una persona, en la persona de Cristo. Y por ese motivo la Biblia también está enfocada y tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo es la imagen de Dios, ¿no? Dios que se revela de una forma especial, más concreta, en una persona, que es la persona de Jesús. Él es Dios mismo, ya existía desde antes de la fundación del mundo, y en su encarnación, en su humanidad, Él es definido como el resplandor de la gloria de Dios o la imagen de la sustancia de Dios. Es el que hace visible a Dios. Aquí había la segunda pregunta, ¿no? Si se puede ver a Dios, ¿se podrá ver a Dios algún día? Ya sé que es un tema debatido porque hay versículos que claramente dicen que no se puede ver a Dios y otros que parece claramente que dicen que sí, que algunos han visto a Dios y no les ha pasado nada, ¿no? Bueno, os leo la aportación y luego lo comento un poco. La respuesta que me pasaron, pues dice lo siguiente: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Cita Juan 6:46. Y luego Juan 14:8 y 9, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y entonces hace un pequeño comentario diciendo: siguiendo muchas palabras de Jesús, solo dos citas aquí, entiendo que él mismo es la imagen de Dios Padre. Fue la imagen visible del Dios invisible. Me inclino a pensar que de alguna forma podremos tener una revelación del Padre y cómo es Él. Bueno, la Biblia dice claramente, ¿no?, que Dios es invisible y parece que nunca fue visto ni se podrá ver. En Horeb, cuando se manifestó a Israel, dice que oyeron su voz, pero no vieron figura alguna. Juan 1:18 afirma: nadie ha visto jamás a Dios. Y Juan 6:46 dice: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Parece bastante tajantes, ¿no?, las afirmaciones de que nadie ha visto a Dios. Los pasajes que dicen que sí, que se puede ver a Dios o que han visto a Dios, pues se encuentran desde Éxodo, por ejemplo, 24, versículo del 9 al 11, donde dice que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos con él vieron al Dios de Israel. En Números 12:8 dice que Moisés cara a cara habló con él y contempla la imagen del Señor. O Isaías cuando dice: hoy han visto mis ojos al rey, ¿no?, y ya tiene miedo que se va a morir. Evidentemente no puede haber contradicciones en la Biblia, ¿no? Y en mi opinión, yo lo que creo que es la mejor explicación es entender que aquellos que parecen decir que vieron a Dios se refieren más bien a ese aspecto del resplandor de su gloria o tal vez en algunos casos a una teofanía, es decir, una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento en la persona probablemente del Hijo, ¿no?, que se haya hecho visible. Y eso podríamos encontrar pues algún texto que lo apoyase, como Ezequiel capítulo 1, versículo 26, donde hay una visión del trono y dice Ezequiel que lo que vio era una figura con apariencia de hombre. Y es evidentemente tenemos que conectarla con la persona de Jesucristo, ¿no?, que es el que en algunos momentos de la historia, en la figura aquella del ángel de Jehová, se hacía visible, ¿no?, como una persona visible. Y claro, él es Dios mismo.
Y quien le ve a él, como hemos leído estas citas que hizo la aportación, y lo dice Juan 1:18, que el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues claro, en ese sentido sí se puede decir que quien vea a Jesús está viendo al Padre, pero propiamente parece que al Padre pues será invisible para nosotros. Pero bien, al final, cuando despidamos la conexión, podemos dialogar. Si tenéis una opinión diferente y queréis hacer aportaciones, pues yo estoy aquí en la escuela aprendiendo con vosotros. El propósito de Dios está todo relacionado con la persona de Jesucristo, ¿no? En la creación, donde Jesucristo no solo es el creador, sino que Él es el fin, el objetivo final de todo lo que ha sido creado. No lo digo yo, lo dice Pablo en Colosenses 1. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y además Él es el que las sostiene, ¿no? Todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Lo mismo en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, no, no algunas, todo lo que existe, todo lo que puedes imaginar, pues dice que tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y en Hebreos 1 dice que Él es el heredero de todo, lo constituyó heredero de todas las cosas. Así que parece bastante claro que Dios nos reveló que Jesucristo es el objetivo que tiene que ver con Él, el sentido de todas las cosas que existen. También es interesante en la Biblia la relación de Jesucristo con los ángeles. Y vemos que también el ministerio de los ángeles gira en torno a la persona de Jesús. Por ejemplo, en las visiones que hay del cielo, que encontramos en algunos pasajes de la Biblia, como Isaías capítulo 6, ve al Señor sentado en un trono y dice que por encima había serafines y estaban todos dando voces diciendo santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, y los serafines son ángeles, por lo tanto están ahí en torno a la persona de Jesús. Y si eso nos parece una interpretación correcta, es que la hace Juan, porque Juan en el capítulo 12, versículo 41 hace referencia a esa visión de Isaías de la gloria de Dios, y él la relaciona, la identifica con una visión de Jesús. Dice Juan 12:41, esto dijo Isaías porque vio su gloria, hablando de la gloria del Hijo de Dios, y habló de él. Así que Isaías estaba viendo el trono a Cristo rodeado, los ángeles rodeando el trono de Dios. Y en Apocalipsis encontramos exactamente lo mismo, ¿no? En la visión de Juan vio la voz de muchos ángeles alrededor del trono. También recordaremos que en muchos momentos, y diríamos quizá todos los momentos claves e importantes en la vida terrenal de Jesús, pues aparecieron los ángeles. Aparecieron como los encargados de anunciar el nacimiento de Jesús, ¿no? Se lo anunciaron a María, se lo anunciaron a José y especialmente a aquel coro de ángeles que decimos, ¿no? Que se apareció a los pastores para anunciar el nacimiento de Jesús. Podía haber enviado un profeta, pero fueron los ángeles que anunciaron este momento tan importante, ¿no? De Dios que se hace carne, algo tan extraordinario. También fue un ángel que se encargó de proteger al niño Jesús, al bebé, al niño pequeño, mejor dicho, pidiéndole a José, a María, que tome al niño y que se marchen a Egipto, debido a aquella matanza planeada por Herodes. Después llegó otro momento muy importante en la vida de Jesús, que fue cuando, después de ser bautizado, es tentado. Y dice en Mateo 4, versículo 11, que estando allí en el desierto, bajo presión, en esa situación que pretendía llevarle hasta el límite, ángeles vinieron y le servían, ¿no? Una vez que superó aquellas tentaciones, aparecieron para servirle, para socorrerle, para ayudarle, pues los ángeles como ministros a su servicio. También en el siguiente momento crucial de la vida de Jesús, de una decisión muy importante de ir o no adelante en su misión, en el huerto de Getsemaní. Aparece un ángel, dice Lucas,
que le fortaleció. Cuando es arrestado, después de aquella oración, y Pedro valientemente saca la espada para protegerle, Jesús le dice a Pedro: no, tranquilo, que yo tengo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles, y cada legión pues eran sobre 6.000 soldados, así que multiplica por 12 y dice: yo tengo miles de ángeles que están a mi servicio. También los ángeles fueron los primeros encargados, los primeros que dieron la noticia de la resurrección de Jesús. Otro hecho insólito en la historia de que alguien resucite de los muertos, ¿verdad? Algo extraordinario y clave para la misión de Jesús, su resurrección. Pues ahí aparecieron los ángeles en esa misión. En la ascensión, pues también están ahí absortos, quizá confundidos, sin saber qué va a pasar ahora cuando ven a Jesús ascender, pues aparecen ángeles para recordar la promesa de su regreso. Y también Apocalipsis nos describe como cuando Jesús regrese a la tierra, vendrá acompañado de los ángeles. Y tanto Pedro como Hebreos nos destaca que los ángeles son seres que están sujetos y que adoran a Jesucristo. Y hablando de los ángeles, pues vamos a incluir aquí también a los ángeles caídos, y en este caso la persona de Satanás. El odio de Satanás, las acciones de Satanás en última instancia están orientadas en contra de la persona de Cristo. Para eso usa a veces el ataque a las personas, a la iglesia, a los creyentes, pero su objetivo es la persona de Cristo. Hay un texto, por ejemplo, por poner uno, de Apocalipsis capítulo 12, porque este hace como un pequeño resumen histórico en esta visión de ese dragón que es Satanás en el cielo, y dice que se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, lo cual todo parece indicar que sea una referencia al nacimiento de Jesús, donde el dragón sería Satanás y el nacimiento de Jesús con su vida en peligro, con aquella orden de Herodes, donde él está intentando impedir que se lleve a cabo el plan de Dios, el plan de la redención. Y bueno, pues la mujer sería Israel. Bueno, tal vez hay otras interpretaciones, ¿no?, de este pasaje, pero esto es una posible manera de entenderlo. Y cuando no logró, pues ni siquiera acabar con Jesús cuando nació, luego lo intentó a través de las tentaciones, intentando desviar su propósito. Después, ya cuando se acercaba al momento de la cruz, pues también a través de Pedro, dándole un buen consejo, ¿no?, que no se dejara matar, que no fuera a Jerusalén, pero era Satanás que estaba instigándolo. Finalmente es Satanás quien induce a Judas para acabar con su vida. Y luego pues ocurrió lo que ya sabemos, ¿no?, que aunque Jesús fue muerto, resucitó y fue arrebatado al cielo, al trono de Dios. Y claro, Satanás no ha parado ni para. A lo largo de toda la historia, su acción siempre ha sido o exterminar a la humanidad, exterminar al pueblo de Dios. Ese es su objetivo. Y lo vemos en los eventos que todos conocéis de la antigüedad, ¿no? Pues la corrupción que casi llega a exterminar la humanidad. Solo quedó una familia del justo Noé. Si no, hubiera desaparecido ya toda la humanidad. Y el Señor preservó una familia. O la esclavitud en Egipto, pues también induciendo sin duda a Faraón para que ordenase la muerte de todos los hijos varones, ¿no?, para acabar con la estirpe de la que tendría que venir el Redentor, el Mesías, pero también fracasó porque el Señor intervino salvando a su pueblo. Y otros momentos claves también en la historia, donde sin duda estaba detrás este intento en la vida de los reyes de Israel, pues también intentando exterminar a los descendientes de David, que es de donde tenía que venir el Mesías, ¿no? Por ejemplo, a Talía, esta reina malvada que ordenó exterminar a todos los descendientes de la familia real. Pero una persona, Josabed, que escondió a uno de los hijos durante 6 años en el templo. Y de esa manera Dios protegió para que el propósito de la venida de un descendiente de David, que sería el Mesías, el Redentor, fuese preservado.
Y así, a lo largo de todas las historias de la Biblia vemos esa obsesión, ¿no?, que tiene Satanás con todo lo que hace, de realmente llegará al final de los tiempos, ¿no?, con manifestarse en el anticristo. También con respecto a la humanidad, Jesucristo es la persona central en la historia y los intereses de la humanidad. Jesucristo es la única esperanza de la humanidad. Solo Cristo puede dar vida eterna, solo Cristo salva, solo Cristo sostiene, en Él subsisten todas las cosas. Y solo Cristo vendrá para rescatar a los que esperan en Él. Y Jesucristo es el único que nos puede santificar para que podamos entrar en el cielo. Así que Jesucristo es clave en la historia de la humanidad, es clave para la humanidad. Y todo el universo en realidad está orientado y sustentado por Cristo. Lo vimos antes en Colosenses 1, en Hebreos capítulo 1 también afirma las mismas cosas. Y como consecuencia de todo ello, también Jesucristo debe ser el centro de la vida del creyente, el centro de nuestras vidas. Dice en Efesios 1 que nos escogió en Cristo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Y por esa razón, la vida del creyente debe ser una vida orientada hacia Cristo, hacia la persona de Cristo. Y toda nuestra actitud y nuestra vida y nuestra actividad debe depender de Cristo. Lo dice Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Quizá no pensamos mucho en esta frase, ¿verdad? En el día a día, en la práctica. Hacer todo, decir todo. Lo puedes, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices, puedes decir esto, lo digo, lo hago en el nombre de Jesús. 1 Corintios 10, 31. Hacedlo todo, todo para la gloria de Dios, como consideramos hoy en el inicio de la reunión. Así que la vida del creyente debe ser una vida cristocéntrica, centrada en Cristo. Y lo mismo se aplica por extensión a la Iglesia. La Iglesia debe ser una Iglesia cristocéntrica. Si buscas Iglesia, que sea una Iglesia cristocéntrica. Hay iglesias que se centran en el hombre, parecen más el culto al hombre. No, Cristo tiene que ser el centro de nuestras reuniones. Dice Filipenses 2, ese pasaje que conocéis también, al final del versículo 9 y 11. Al 11 dice que Él fue exaltado para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que Dios espera del ser humano, que se doble ante Jesucristo como Señor de su vida. Y claro, todo eso, ¿dónde encontramos a Jesucristo? ¿Dónde podemos tener información para conocerle y para honrarle? Lo encontramos en las Escrituras. Y la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Y por eso, porque es su palabra, debemos de tomarla en serio. No es un libro más. Y tomarla en oración. Para poder interpretarla, aplicarla, tenemos que orar, ¿no?, buscando que el Señor nos hable. Y concluyo con el ejemplo de Samuel. Creo que Samuel fue un hombre de Dios y seguro que fue clave en su vida aquella noche que tuvo un encuentro con el Señor y siguió el consejo del veterano sacerdote Elí. Y él le dijo, mira, esta es la oración que debes hacer. Dile al Señor, habla, que tu siervo escucha. Aquella oración seguro marcó la vida de este hombre de Dios, del que un poco más abajo se nos dice del impacto. Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. La Reina Valera traduce, es una traducción alternativa al texto original, que se puede traducir también, no
dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y hoy somos unos privilegiados, ya que la palabra de Cristo mismo es la palabra que tenemos en nuestras manos, palabra viva, palabra que nos quiere hablar, que nos quiere enseñar, que nos quiere dirigir. Pues ojalá que esto nos haya dado alguna pista, ¿verdad?, de cómo acercarnos a la Biblia con los ojos puestos en cómo nos enseña, nos muestra a la persona de Cristo a quien tenemos que imitar y de quien tenemos que aprender.